Hola de nuevo. Comencemos esta sección hablando del estado de resultados. Este es el primero de los 3 estados financieros básicos que necesitamos conocer como parte de nuestro camino en las finanzas corporativas. Así que comencemos. Este estado también se conoce como Profit and Loss o P&L. Su objetivo es decirnos cuánto dinero realmente está ganando una empresa, partiendo de sus ingresos totales y restándole cada uno de los distintos costos y gastos en los que incurre para funcionar. Este estado se reinicia cada año, es decir que comienza desde ceros, y las empresas suelen presentarlo cada trimestre, para después consolidar, es decir, juntar los resultados de todo el año en sus reportes anuales. Bueno, vamos a ver cada una de sus partes. Primero que nada tenemos los ingresos de una empresa, sus ventas. En este caso simplemente se trata de la cantidad de productos o servicios que vendió en el periodo por el precio de cada uno de ellos. De ahí debemos de restarle el costo de ventas, es decir, lo que le cuesta a la empresa producir esos productos. En este caso se consideran los insumos, herramientas, mano de obra y todo lo que sea estrictamente necesario para producir. Los ingresos menos el costo de ventas nos reflejan la utilidad bruta de una empresa, es decir, lo que gana por la venta de sus productos o por proveer un servicio. La utilidad bruta siempre debe de ser positiva, de entrada, porque si no lo es, significaría que la empresa está perdiendo dinero simplemente por el hecho de producir o de operar. Después de la utilidad bruta tenemos que considerar otro tipo de costos, ya que la producción no es lo único que genera costos en una empresa. Tenemos que considerar los gastos operativos, que son aquellos que corresponden a la administración, generales y de venta. Estos son los costos que la empresa necesita para funcionar, pero que no están estrictamente relacionados con la producción. Es decir, si incrementa las unidades que produce, no necesariamente debe de incurrir en más costos por aquí. También son costos fijos. Esto nos da la utilidad operativa, también conocida como EBIT. El nombre es muy ilustrativo, ya que se refiere al dinero o utilidad que una empresa gana por la operación, es decir, por llevar a cabo sus actividades de producción y por todos los gastos adicionales en los que incurre para funcionar. Pero esto no es todo. Aún hay más egresos que una empresa necesita considerar. Después tenemos los gastos financieros, que son los pagos que hace una empresa por asumir el costo de financiarse. Por ejemplo, pagar los intereses de su deuda. Aquí también se pueden registrar las ganancias de algunas inversiones que pueden tener. Esto nos da los ingresos gravables. Gravables significa que se pueden cobrar impuestos. Entonces, esta es la cantidad sobre la cual el gobierno aplica el cobro de impuestos a las empresas. Entonces, restamos los impuestos de la empresa y esta es la cantidad que puede variar en cada país, pero suele estar en torno al 30% de los ingresos gravables, más o menos. Y con ello llegamos por fin a nuestro bottom line, es decir, la utilidad que queda al final del ejercicio de una empresa. Este es el dinero que queda disponible para los accionistas. Por último, cabe aclarar que algunas empresas pueden tener pérdidas y eso es algo normal. En general, entre más arriba esté el estado de resultados, entre más arriba en el estado de resultados encontremos una pérdida, eso va a ser más preocupante. Por ejemplo, una pérdida neta sería una señal de atención, pero es común entre empresas en desarrollo o pequeñas o en crecimiento. Pero tener una pérdida operativa o peor aún una pérdida bruta, eso sería una alarma enorme para cualquier inversionista, pues eso hablaría de que la empresa está en severos problemas. Muy bien, pues pongamos a prueba nuestros nuevos conocimientos de estados de resultados. Para ello vamos a abrir una panadería. Al cabo de un año terminamos de consolidar nuestro estado de resultados y llegamos a algo más o menos así. Primero tuvimos ventas por 250,000 pesos, que provienen de haber vendido 50,000 panes a 5 pesos cada uno. A eso le tenemos que restar lo que nos costó producir cada pan. Entre insumos, herramientas y el sueldo que le pagamos a los panaderos, cada pan cuesta 2 pesos, esto es 100,000 pesos por los 50,000 panes. Esto nos da una utilidad bruta de 150,000 pesos. Este es el dinero que ganamos por vender pan. Hasta aquí todo bien, parece que nuestro negocio es rentable, o al menos en términos de lo que ganamos por producir pan. Pero eso es solo parte de la historia, así que tenemos que seguir avanzando y considerando otros gastos del negocio. De ahí tenemos que descontar también nuestros costos fijos o gastos operativos. Por ejemplo, la renta de la panadería, el sueldo de los gerentes, lo que pagamos para repartir volantes y hacer los diseños de nuestra empresa, todos los servicios y demás, eso nos costó 80,000 pesos. Quizás te hayas dado cuenta de algo. ¿Por qué los sueldos de los panaderos son un costo de ventas mientras que el de los gerentes es administrativo? Bueno, esto se debe a que los panaderos son imprescindibles para la producción. Entonces, si queremos aumentar nuestra producción de pan, tenemos que contratar más panaderos.
están directamente asociados a la producción de pan. Por otra parte, los administrativos no producen pan directamente, solamente administran y coordinan el negocio. Por ello, son gastos operativos. Son importantes y se necesitan para que el negocio funcione, pero no están directamente relacionados con la producción. Ok, esto nos da nuestra utilidad operativa de 70,000 pesos, pero aún es positiva. Entonces parece que el negocio va bien y que es rentable. Tenemos que seguir avanzando, así que tenemos que restar ahora los gastos financieros. Para abrir la panadería tuvimos que pedir un préstamo, y 20,000 pesos es lo que tenemos que pagar de intereses por ese préstamo este año. Nuestro ingreso gravable después de restar esto, o la utilidad antes de impuestos, es de 50,000 pesos. Este es el impuesto que tenemos que pagar del 30% en este caso, que representa 15,000 pesos. Al restar los impuestos de nuestra utilidad, tenemos la utilidad neta, es decir, lo que realmente ganamos este año en nuestra panadería. En este caso son 35,000 pesos. Nada mal, ¿no? Puede que parezca poco, pero no te dejes engañar. Muchos negocios no tienen utilidades positivas, utilidades netas positivas, especialmente cuando son jóvenes. En un momento veremos eso más a detalle, pero por ahora una nota final es que los inversionistas generalmente buscan un negocio que tenga utilidades positivas, es decir, que esté ganando dinero. Aunque este no siempre es el caso, podemos invertir en estos negocios esperando que eventualmente se conviertan en negocios completamente rentables. Pero bueno, por ahora solamente este es nuestro estado de resultados de la pequeña panadería. Bueno, ahora vamos a acordarnos de la cafetería que también abrimos hace poco y veamos cuál es su estado de resultados. Así que al final del año, al consolidarlo, tenemos la siguiente información. Primero, tuvimos que nada en esa cafetería ventas por 250,000 pesos, que provienen de haber vendido 10,000 cafés a 25 pesos cada uno. Lo mismo que en la panadería, así que hasta ahora todo parece estar en orden. Y de hecho ambos negocios parecen muy similares, ¿no? Bueno, el estado de resultados nos va a responder esa pregunta para ver si realmente se parecen estos dos negocios. Así que sigamos viendo. Bueno, nuestro costo de ventas en este caso, que se compone por el café, la leche, los vasos, los popotes, el azúcar, la crema, el sueldo de los baristas y todo eso nos representó 160,000 pesos. Este costo de entrada es un poco distinto. Y la utilidad bruta de entrada también es más baja en la cafetería que en la panadería. Pero el negocio todavía parece rentable porque pues estamos ganando dinero de la venta de café que estamos preparando. Pero de nuevo, esto es solo parte de la historia, así que sigamos leyendo el estado de resultados a ver qué encontramos. Nuestros gastos operativos en este caso son los mismos que en la panadería. Supongo que como son dos negocios similares, este tipo de gastos también lo son. Así que, ok, 80,000 pesos. Pero de nuevo la utilidad operativa es menor aquí que en la panadería. Quizás después de todo estos dos negocios no son tan similares como creíamos. Pero bueno, para abrir nuestra cafetería también tuvimos que pedir un crédito, del mismo monto que el que pedimos en la panadería, así que pagamos el mismo interés, 20,000 pesos. Pero vaya, ¿qué pasó ahí? Perdimos dinero. En este punto la cafetería ya no está siendo rentable, pues la utilidad es negativa. Pero bueno, vamos a ver el resto del estado solo para ver cómo termina todo. Como nuestro ingreso es negativo, no pagamos impuestos. Es decir, no es posible que nos cobren impuestos sobre una utilidad que no tuvimos. Así que en este caso son cero. Al final nuestra utilidad neta sería de 10,000 pesos negativos, de menos 10,000 pesos. Es decir que en términos netos, en este primer año de operar nuestra cafetería, perdimos dinero. Te sugiero que pauses el video un poco y reflexiones. ¿En qué son diferentes la panadería y la cafetería que acabamos de ver? ¿Y en qué negocio invertirías tú tu dinero si te ofrecieran aportar como socio? Bueno, ¿qué pensaste? Te diré lo que yo pienso. Ambos negocios son distintos. Si bien a simple vista es evidente que la panadería tuvo un buen año, mucho mejor que la cafetería, también hay que considerar más factores para decir que un negocio es mejor que otro. Desde luego me daría más confianza invertir en la panadería como socio, pero también debemos de considerar que la cafetería aún puede crecer. Su problema radica en que tiene costos de venta muy altos, o que quizás sus precios son muy bajos, pero esto es normal entre empresas que están comenzando. Así que el estado de resultados abre espacio para mucha reflexión, que a propósito, esta discusión le toca a los gerentes, nosotros, eventualmente, ojalá. Y quizás deberíamos de pensar en estrategias, en este caso si fuéramos los gerentes de la cafetería, para reducir costos. Como ya no dar popotes, por ejemplo, con el café, que de entrada eso no es muy ecológico de nuestra parte,
pero además si los dejamos de dar nos ahorraríamos unos cuantos popotes de costo, así que sería una buena idea. O incluso evaluar la posibilidad de subir el precio del café, entre otras opciones que se nos pudieran ocurrir. Bueno, estos dos ejemplos son sumamente simplificados, pero son una buena ilustración del poder que tienen los estados de resultados para contarnos una parte de la historia del negocio. Ahora nos toca a nosotros aprender cómo usarlos con sentido crítico y algunas veces algo de creatividad para sacar conclusiones, comparar compañías entre sí y evaluar qué tan buena es una empresa. Nuestros ejemplos anteriores, espero, hayan parecido sencillos, y eso es debido a que los traté de explicar sin muchas complicaciones y dejando fuera muchísimos detalles para entender solamente la idea general. Pero el mundo real es mucho, mucho más complejo que eso. Y ciertamente puede ser muy amenazante cuando vemos por primera vez un estado financiero real. Pero no te preocupes, voy a tratar de acompañarte en nuestro primer vistazo a los estados financieros reales. Así que es momento de pasar de nuestra pequeña y humilde panadería a una panificadora real. Y seguro sabes de cuál estoy hablando. Así es, de Bimbo. Empecemos por algo más sencillo antes de ver el estado de resultados como tal. Algo que me gusta de esta compañía es que en sus reportes trimestrales muestra una tabla de resumen muy didáctica y que creo que es lo mejor para empezar a relacionar los conceptos que ya vimos de una manera más sencilla. Así que te invito a que pauses el video y trates de ver esta tabla por tu cuenta y entenderla. Después la podemos revisar juntos. Así que, bueno, veamos qué logramos entender. Aquí están los ingresos o las ventas y también está la utilidad bruta. Luego está la utilidad de operación y si le sumamos las depreciaciones y amortizaciones encontramos el EBITDA o WAFIDA. Finalmente por aquí tenemos la utilidad neta y todos estos números son positivos, lo cual es algo bueno porque significa que Bimbo está ganando dinero, está generando ganancias. Entonces parece ser que es un buen estado de resultados. Más adelante vamos a ver cómo hacer análisis financiero, pero un pequeño spoiler ahora es que sí, está bien que ya vimos este estado financiero, pero es súper importante hacer comparaciones. Sí, está bien ver que Bimbo ha tenido ganancias y utilidades positivas el último año, pero ¿cómo sabemos qué tan bueno es eso realmente? Pues poniéndolo en contexto, comparándolo con algo más. En este caso, aquí hacen una comparación de Bimbo con con el mismo trimestre del año pasado y la columna de cambio indica que todos estos rubros se incrementaron de forma importante, lo cual es algo positivo y que seguro le parecería atractivo a muchos inversionistas. Como siempre, un aviso, esto no es una recomendación ni una sugerencia de inversión, así que, bueno, considéralo y solo estamos aprendiendo. Bueno, ahora sí es momento de ver nuestro primer estado de resultados real. De nuevo te invito a que trates de leerlo, identificar las partes que ya conocemos y entender este estado por tu cuenta. Y después lo revisamos juntos. Ok, así que tenemos hasta arriba las ventas de Bimbo. Seguro que pudiste identificar este sin problema alguno. A eso le tenemos que restar el costo de ventas y eso nos da la utilidad bruta. Por alguna razón, a mí me hace sentir algo de paz mental hacer esta operación con calculadora solo para verificar que esté entendiendo bien los conceptos, así que ¿por qué no restas el costo de venta a las ventas y verificas si la utilidad bruta está bien? Bueno, una vez que hemos silenciado esa voz que nos dice, chécalo, no vaya a estar mal, o solo me dice a mí, bueno, una vez que hemos hecho esta operación y encontramos la utilidad bruta, tenemos los gastos operativos. Así que en este caso, Bimbo los separa en dos rubros diferentes, que son estos dos. Nota, una cuenta en contabilidad es una forma de agrupar distintas transacciones, eventos financieros bajo un concepto. Así que estas dos cuentas o conceptos son gastos generales y otros ingresos y gastos netos. Estos son los que contienen los gastos operativos de Bimbo. Después de eso encontramos la utilidad o pérdida de la operación, que en este caso es una utilidad porque es un número positivo, es decir, que ganaron dinero. Y de nuevo tenemos la sección de gastos financieros. En este caso se vuelve a desglosar en distintas cuentas y todas ellas representan distintos gastos o ingresos financieros que tuvo Bimbo. Gastos por haberse financiado o ingresos por algunas inversiones que tiene. Al deducir esto nos quedan las utilidades antes de impuestos o ingresos gravables. Sobre esta cantidad es sobre la que Bimbo va a pagar impuestos. El pago de impuestos se reportará después bajo el nombre de impuestos a la utilidad. Y parecer extraño que hay varias utilidades, pero para no confundirnos ahora solo te diré que hay diversas formas de ajustar la utilidad neta por distintos conceptos, pero el que nos interesa aquí es este, la utilidad neta mayoritaria. Este es el dinero que Bimbo ganó en el trimestre. Sencillo, ¿no?
Bueno, quizás después de todo no sea tan difícil entender un estado de resultados. Pero no te confíes, te tengo que advertir que los estados de resultado de Bimbo, en particular, son muy directos y fáciles de seguir, pero cada empresa reporta de formas muy distintas sus contabilidades, y algunas veces vas a encontrarte con estados mucho más largos, mucho más complejos y con muchísimas más cuentas. Pero no te preocupes, a menos de que seas la persona encargada de la contabilidad de la empresa, generalmente es suficiente con que sepas identificar cuáles son las secciones importantes que ya hemos revisado e interpretar cómo estuvo el desempeño de la empresa y sus resultados. Hace un rato te mencionaba que a pesar de no tener utilidades algunas veces, eso es normal dentro de lo que cabe, dependiendo de la etapa del ciclo de negocio en el que está una empresa. A continuación vamos a ver más a detalle cómo se vería un estado de resultados para cada tipo de empresa según en qué etapa esté. Esta brillante recopilación proviene del curso de contabilidad para finanzas del profesor Aswad Damodaran, por lo que si tienes la posibilidad te invito a revisarlo. Bueno, consiste en lo siguiente. Cuando una empresa es startup, sus ingresos crecen y son bajos, sin embargo. Pero por la parte de las utilidades, bueno, tienen pérdidas y se espera que esto se revierta en el futuro, por lo cual hay algunos inversionistas que se animan a poner su dinero en este tipo de empresas. Luego, cuando la empresa está en una etapa de crecimiento temprano, los ingresos empiezan a crecer y el crecimiento desde luego se acelera. Las pérdidas, sin embargo, se incrementan, esto dado que sus gastos son mayores que sus ingresos. Por otra parte, cuando llegan a la etapa de alto crecimiento, sus ingresos son más altos y su crecimiento aún sigue siendo más alto. Sin embargo, las pérdidas empiezan a convertirse en utilidades, en el punto en el que sus ingresos rebasan a sus gastos. Cuando está en la etapa de crecimiento maduro, es normal ver empresas que tienen ingresos muy altos y que además pues son estables con el tiempo. Sin embargo, el crecimiento de estos año con año se empieza a hacer un poquito más lento o a ser un poco más bajo. Por la parte de las utilidades, estas crecen sostenidamente, pero de nuevo a un ritmo más estable. Y una vez que es una empresa madura y que está en la etapa de crecimiento estable, sus ingresos son muy altos. Sin embargo, el crecimiento se estanca, es decir, es muy difícil que vuelvan a experimentar crecimientos muy altos o cambiar mucho de un año con otro. Y sus utilidades se estabilizan también y crecen al mismo ritmo que el ingreso de la empresa. Finalmente, la etapa en la que ninguna empresa desea estar es el decline. En este caso, los ingresos comienzan a decrecer sostenidamente y por la parte de sus utilidades, sus ganancias caen más rápido que los ingresos, por lo cual esto puede llevarlos eventualmente a la quiebra. Bueno, esa lección fue un poco larga y aún hay muchas ideas y conceptos que tenemos que procesar. Pero recuerda que puedes ver este video las veces que necesites para entender por completo el tema. Si ya consideras que lo tienes claro y lo entendiste, te invito a que te quedes para que revisemos nuestro siguiente tipo de estados financieros, que es el balance general. Así que nos vemos ahí.